Nadie creía en él, lo llamaban débil, inútil, un fracaso más en la arena. Las risas del público retumbaban en su cabeza cada vez que caía al suelo, derrotado, cubierto de polvo y vergüenza. Los jueces ni siquiera volteaban a mirarlo porque para ellos ya estaba acabado. Pero esa noche, todo cambió. Frente a él estaba el toro que nadie se atrevía a montar. El toro del diablo, una bestia salvaje que había destruido carreras y enviado hombres al hospital, y convertido sueños en pesadillas. El silencio cayó sobre el rodeo, porque lo impensable estaba a punto de suceder. El hombre más humillado estaba a punto de enfrentar al mismísimo infierno, y lo que pasó después dejó a todo Estados Unidos sin palabras. Bernardo nació en un rancho cerca de Durango, de esos lugares donde el horizonte es puro cerro seco y nopal. Hijo de peón, nieto de peón, bisnieto de peón. La tierra nunca fue suya. Desde chamaco trabajó en los corrales de don Evaristo Medina, un ranchero que tenía más vacas que paciencia. El padre de Bernardo murió cuando él tenía 18 años, aplastado por un caballo que se espantó durante una tormenta. Lo enterraron en el panteón del pueblo, en una tumba sin nombre, porque no había dinero para la lápida. La madre, doña Francisca, se quedó sola con él. Era una mujer de manos duras y mirada triste que lavaba ropa ajena para sobrevivir. Bernardo le prometió que un día iban a tener su propia tierra, su propia casa. Pero las promesas son como el agua en tierra seca, se las traga el tiempo. Cuando Bernardo tenía 23 años, doña Francisca enfermó, una tos que no se le quitaba, una fiebre que iba y venía. El pueblo más cercano con doctor estaba a 3 horas en camioneta. Bernardo trabajaba de sol a sol, juntando peso por peso para pagar las medicinas. Una tarde, le llegó recado que su madre estaba muy mal, que fuera rápido. Pero él estaba en el pueblo vecino, en una cantina, gastando dinero en cerveza y en presumir con los cuates. Cuando llegó al rancho, doña Francisca ya había muerto. Estaba en su catre, los ojos abiertos mirando el techo de lámina, como si hubiera esperado hasta el último momento. Bernardo nunca se perdonó eso. Se quedó arrodillado junto al cuerpo hasta que amaneció, sin llorar, con algo roto por dentro que nunca se volvió a componer. Les voy a pedir algo antes de seguir con la historia. Si están escuchando esto, denle like al video, suscríbanse al canal y por favor, dejen en los comentarios de qué pueblo, rancho o ciudad nos están oyendo. No es por simple curiosidad, es porque esta historia necesita ser contada, necesita viajar. Y cuando ustedes comentan, cuando participan, el YouTube se lo muestra a más gente, a más almas que tal vez necesitan escuchar esto antes de que sea tarde. Porque el mal que tocó a Bernardo no es único. Hay otros pactos, otras promesas rotas, otros diablos esperando en la oscuridad. Entonces escriban de dónde son. A lo mejor el mal también pasó por su tierra y ustedes ni cuenta se dieron. A lo mejor alguien de su familia vio algo parecido y nunca lo contó. Ayúdenme a que esta historia llegue más lejos. Ahora sí, sigamos. Después de enterrar a su madre, Bernardo ya no fue el mismo. Trabajaba como autómata, sin hablar con nadie, sin ganas de nada. Un día escuchó de un compadre que en Texas pagaban bien a los jinetes de rodeo, que un mexicano bueno podía hacerse de fama y dinero. Bernardo sabía montar. Desde niño había domado potros en el rancho de don Evaristo. Tenía el cuerpo flaco pero fuerte, manos que no soltaban, equilibrio de gato. Juntó lo poco que tenía, se despidió de nadie porque no había nadie de quien despedirse y se fue al norte. Cruzó la frontera por Piedras Negras, con papeles de trabajo temporal que le consiguió un coyote. Llegó a Houston en el asiento de atrás de una camioneta que olía a diésel y sudor. La ciudad era un monstruo de luces y ruido,
que lo hacía sentir más solo que nunca. Los primeros rodeos fueron un desastre. Bernardo no entendía cómo funcionaba el sistema americano. Había reglas que nadie le explicaba, jueces que lo miraban con desprecio, otros jinetes que se burlaban de su acento, de su ropa barata, de su inglés mocho. En su primera competencia de bull riding duró 2 segundos sobre el toro antes de salir volando. La multitud ni siquiera lo notó. Era un mexicano más, un don nadie. Cayó mal, se torció el tobillo, cojeó durante una semana, pero siguió intentando. Rodeo tras rodeo, pueblo tras pueblo. San Antonio, Austin, Fort Worth, Odessa. Siempre el mismo resultado. Caía rápido, se lastimaba, perdía. Los otros competidores le decían el mexicano con burla, nunca por su nombre. Las mujeres en las gradas ni lo volteaban a ver. El público lo ignoraba como si fuera invisible. Después de 6 meses, Bernardo había acumulado 16 derrotas seguidas. No había ganado ni un solo centavo de premio. Vivía en un cuarto de motel barato en las afueras de Dallas, compartiendo espacio con otros trabajadores mexicanos. Comía una vez al día. Sus botas estaban rotas. La humillación se le había metido tan hondo que ya ni la sentía. Se había vuelto parte de él, como una segunda piel. Los otros jinetes lo usaban de chiste. Ahí viene el mexicano perdedor, decían. Le ponían apodos: el peso muerto, el volador, 2 segundos Salinas. Una vez, después de otra derrota patética, uno de los jinetes gringos le escupió en la cara frente a todos. Bernardo no hizo nada. Solo se limpió con la manga y se fue caminando. Esa noche, algo se rompió dentro de él. Algo oscuro empezó a crecer. Era una noche de julio, calor pegajoso que no se quitaba ni con la brisa. Bernardo estaba solo en un bar de mala muerte cerca del rodeo de Amarillo. Había perdido otra vez. Ni siquiera había durado 3 segundos. Tomaba whisky barato, uno tras otro, tratando de ahogar la rabia que le quemaba el pecho. El bar estaba casi vacío. Un viejo dormido en una mesa, el cantinero limpiando vasos sin ganas. La televisión mostraba un juego de béisbol que a nadie le importaba. Bernardo miraba su reflejo en el espejo detrás de la barra y no reconocía al hombre que veía. Flaco, sucio, derrotado. Los ojos hundidos, las manos temblando de puro coraje contenido. Pensó en su madre. Pensó en todas las promesas rotas. Pensó en los que se burlaban de él. Y por primera vez en su vida, Bernardo deseó con todas sus fuerzas tener poder. Poder para destruirlos a todos. El odio es como un pozo hondo. Uno se asoma pensando que es shallow, pero no tiene fondo. Bernardo se fue hundiendo sin darse cuenta. Cada humillación le agregaba peso. Cada burla era una piedra más. Dejó de ir a la iglesia que había cerca del motel, una capilla donde a veces iban los mexicanos. Dejó de rezar. Dejó de creer que el trabajo duro y la honestidad servían para algo. Veía a los otros jinetes, americanos llenos de sponsors, de fama, de mujeres bonitas esperándolos después de las competencias. Veía el dinero que ganaban, los trofeos, el respeto. Y él no tenía nada, nada más que rabia. Una rabia seca, caliente, que le llenaba la boca de sabor a metal. Deseaba venganza. Deseaba verlos humillados como él. Deseaba ser alguien. Y cuando uno desea algo con esa fuerza, con esa desesperación, hay cosas en la oscuridad que escuchan. Esa misma noche, Bernardo volvió al establo, donde guardaban a los toros de competencia. No podía dormir. Caminaba entre los corrales, escuchando el resoplar de los animales, sintiendo el olor a estiércol y paja. La luna estaba casi llena. Daba una luz blanca que hacía todo parecer irreal.
De pronto escuchó un ruido al fondo del establo, donde no debería haber nadie. Pasos lentos, deliberados. Bernardo se quedó quieto. Una sombra se movió entre los corrales. Luego vio a un hombre salir de la oscuridad. Vestía traje negro completo, sombrero de ala ancha, botas de piel que brillaban demasiado. En pleno Texas, en pleno calor, el tipo no tenía ni una gota de sudor. Sus ojos eran oscuros, casi sin blanco, y cuando sonrió, Bernardo sintió un frío que no venía del aire, venía de otro lado. El hombre habló con voz suave, casi amable, acento extraño, ni mexicano ni gringo, algo intermedio. Bernardo Salinas, dijo, y el hecho de que supiera su nombre sin que nadie se lo dijera, debería haber sido la primera advertencia. Pero Bernardo estaba demasiado cansado, demasiado roto para tener miedo. Te he estado observando, continuó el hombre. Tienes talento, tienes fuerza, pero no tienes suerte. Y en este negocio, la suerte es todo. Bernardo no respondió. El hombre se acercó más, y ahora Bernardo pudo ver que había algo raro en sus manos. Los dedos eran demasiado largos, las uñas demasiado negras. Yo puedo darte suerte, dijo el hombre. Puedo darte todo lo que quieres. Fama, dinero, respeto. Puedo hacer que esos que se burlan de ti se arrodillen a tus pies. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó Bernardo, la voz ronca. El hombre sonrió más ancho. Ya llegaremos a eso. El trato era simple. El hombre le daría un toro, no cualquier toro, un toro especial, negro completo, sin una mancha blanca, ojos rojos como brasas, más fuerte, más rápido, más salvaje que cualquier bestia que hubieran visto en esos rodeos. Un toro que nadie más podría montar. Pero Bernardo sí, porque el trato incluía eso, el poder para montarlo. El toro lo haría famoso, lo haría campeón, lo haría rico, todo lo que había soñado. ¿Y qué me va a costar?, volvió a preguntar Bernardo, aunque ya sabía que la respuesta no iba a gustarle. El hombre se quitó el sombrero, y por un segundo Bernardo creyó ver algo debajo, algo que no era cabello humano. Cuando llegue el momento indicado, yo cobraré. Ni antes ni después. Tú solo monta, gana, disfruta. El resto es asunto mío. Bernardo debería haber dicho que no. Debería haberse persignado, haber corrido, haber rezado. Pero no lo hizo. Extendió la mano, y el hombre la estrechó. La piel estaba fría como carne muerta. Al día siguiente, Bernardo llegó al rodeo de Lubbock. Era una competencia menor, poca gente, poco dinero. Cuando fue a registrarse, el organizador le dijo que había un cambio. Tenemos un toro nuevo para ti. Llegó anoche. Nadie sabe de dónde salió, pero el dueño insistió en que tú lo montaras. Bernardo sintió un escalofrío. Eso había sido demasiado rápido. Fue a los corrales a verlo, y ahí estaba, el toro negro, más grande que cualquier toro que hubiera visto. Músculos como piedra bajo la piel oscura, y los ojos, Dios santo, los ojos, rojos, no rosados como algunos animales albinos, sino rojos como fuego, como sangre fresca. El toro lo miró directamente, y Bernardo tuvo la horrible sensación de que la bestia lo reconocía, de que sabía. El toro resopló, y el aliento salió caliente, con un olor raro, olor a azufre. Bernardo tragó saliva. Ya no había vuelta atrás. La primera montada fue como nada que hubiera sentido antes. Cuando Bernardo se subió al toro negro, sintió una conexión inmediata, como si sus piernas y sus manos supieran exactamente qué hacer. El toro salió del cajón como explosión. Brincaba, giraba, se retorcía con una violencia que debería haberlo tirado en medio segundo. Pero Bernardo se quedó pegado. 3 segundos, 5, 7, 8,
La multitud empezó a gritar. 9, 10. Sonó la campana. Bernardo había durado los 8 segundos reglamentarios por primera vez en su vida. Más que eso, se veía bien haciéndolo. Se veía profesional. Cuando bajó del toro, la gente aplaudía. Los jueces se miraban entre sí, sorprendidos. El marcador mostró su puntaje: 92 puntos. Casi perfecto. Bernardo había ganado su primera competencia. Y cuando volteó a ver las gradas, el hombre de negro estaba ahí, sonriendo, levantando un vaso en brindis, silencioso. Después de eso, todo fue rápido. Bernardo empezó a ganar rodeo tras rodeo, siempre con el toro negro. Nadie sabía de dónde había salido el animal, pero seguía apareciendo en cada competencia, como si lo siguiera. Y cada vez, Bernardo lo montaba perfecto. 90 puntos, 93, 95. Marcas que ponían a temblar a los otros competidores. El dinero empezó a llegar. Primero fueron cientos de dólares, luego miles. Sponsors empezaron a buscarlo. Wrangler le dio contrato. Resistol le mandó sombreros gratis. De pronto tenía camioneta nueva, ropa buena, botas de piel de avestruz. Se cambió a un hotel decente. Comía en restaurantes. Y las mujeres. Dios, las mujeres. Esas mismas que antes ni lo volteaban a ver ahora, se le acercaban después de las competencias, con sonrisas brillantes e intenciones claras. Bernardo las recibía a todas. Se estaba cobrando cada humillación. La fama llegó como tormenta. Los periódicos empezaron a escribir sobre el jinete mexicano fenómeno. Revistas de rodeo le hicieron entrevistas. Salió en la portada de Western Horseman. La gente lo reconocía en la calle. Le pedían autógrafos. Los niños querían tomarse fotos con él. Bernardo firmaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos, porque por dentro algo estaba cambiando. Se estaba volviendo duro, frío. Cuando los reporteros le preguntaban por su pasado, inventaba. Decía que venía de una familia de jinetes famosos en México, que había entrenado con los mejores. Nunca mencionaba a Doña Francisca. Nunca mencionaba el rancho de Don Evaristo. Nunca hablaba de los años de hambre y humillación. Esa versión de Bernardo estaba muerta. Este nuevo Bernardo era alguien que merecía respeto. Alguien que tomaba lo que quería sin pedir permiso. El respeto llegó, pero vino con miedo. Los otros jinetes ya no se burlaban de Bernardo. Lo evitaban. Había algo en él que los incomodaba. Y había algo en el toro negro que los aterraba. El animal nunca dejaba que nadie más se le acercara. Había intentado morder a 3 vaqueros que trataron de moverlo de corral. Sus ojos rojos seguían a la gente con una inteligencia que no era natural. Algunos trabajadores del rodeo se persignaban cuando pasaban cerca. Una vez, un predicador que andaba por ahí vio al toro y se puso pálido. «Esa bestia no es de Dios», dijo, y se fue rápido. Pero a Bernardo no le importaba. El toro era su boleto a la gloria, y cuando lo montaba, sentía algo más que solo habilidad. Sentía poder. Poder real, como si pudiera hacer lo que quisiera y nadie podría detenerlo. Esa sensación era adictiva. Mejor que el whisky, mejor que las mujeres, mejor que todo. Pero el poder corrompe, eso dice el dicho, y es cierto. Bernardo empezó a tratar a la gente con desprecio. A los que antes eran sus compañeros mexicanos, los trabajadores de los establos, los cocineros, la gente humilde que lo había ayudado cuando no tenía nada, ahora los veía como inferiores. Les hablaba mal. Los hacía a un lado. Una vez un chamaco mexicano le pidió autógrafo con timidez y Bernardo lo ignoró completamente, como si no existiera.
El chamaco se fue con los ojos llenos de lágrimas. La gente empezó a murmurar. Se le subió, decían. Ya se le olvidó de dónde viene. Pero Bernardo no escuchaba. Estaba demasiado ocupado contando dinero, acostándose con modelos, apareciendo en programas de televisión. Se había vuelto exactamente en lo que odiaba, pero estaba tan ciego que no lo veía, o tal vez sí lo veía y no le importaba. La codicia se lo estaba comiendo vivo. Ya no le bastaba ganar. Quería ganar más dinero, más fama, más de todo. Empezó a apostar en las competencias, a hacer tratos turbios con patrocinadores, a cobrarle a jinetes jóvenes por consejos que nunca les daba. Se volvió tacaño, mezquino. Guardaba cada centavo, como si el mundo se fuera a acabar mañana. Compraba cosas caras solo para presumir: relojes de oro, hebillas de plata con diamantes, una camioneta Ford último modelo que casi no usaba. Pero nada lo llenaba. Entre más tenía, más vacío se sentía. Por las noches, cuando estaba solo en su cuarto de hotel, miraba el techo y sentía un hueco en el pecho que no entendía. A veces soñaba con su madre. La veía parada en la puerta del jacal, mirándolo con decepción. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, pero al día siguiente volvía a lo mismo. El orgullo fue lo peor. Bernardo se creía intocable. Se creía el mejor jinete que había existido. Cuando perdía alguna competencia menor, culpaba a los jueces, al toro, al clima, a lo que fuera menos a sí mismo. Se peleó con otros jinetes. Hubo un incidente en un bar de Fort Worth donde casi se fueron a los golpes con un campeón anterior. Solo la intervención de la seguridad evitó el desastre. Los medios empezaron a voltear. Los artículos que antes lo alababan ahora señalaban su arrogancia. El jinete mexicano que olvidó la humildad, tituló un periódico. Pero Bernardo no rectificaba. Se hundía más, y el hombre de negro seguía apareciendo de vez en cuando, siempre en las gradas, siempre sonriendo, siempre mirándolo con esos ojos sin luz. Bernardo trataba de no pensar en él. Trataba de no pensar en el precio que algún día tendría que pagar. Pero sabía, en el fondo, sabía que el reloj estaba corriendo. Un año después de ese primer encuentro en el establo, Bernardo recibió la invitación que había estado esperando. El National Finals Rodeo, las finales nacionales en Las Vegas, el evento más grande del rodeo americano, el sueño de todo jinete. Y Bernardo había clasificado en primer lugar en bull riding. Era el favorito para ganar. Los medios hablaban de él constantemente. Las apuestas lo ponían como número 1. Iba a hacer su coronación, el momento en que demostraría que era el mejor, que había llegado a la cima, que todos los que se habían burlado de él estaban equivocados. Bernardo se veía en el espejo de su hotel en Las Vegas y sonreía. Tenía el traje nuevo, el sombrero caro, las botas que costaban lo que antes ganaba en un año. Era alguien, era importante, era campeón, pero había olvidado algo fundamental. Había olvidado que todo lo que tenía no era realmente suyo. La noche antes de la final, Bernardo no pudo dormir. Algo raro pasaba. El aire del cuarto se sentía pesado. Afuera, en Las Vegas, las luces de neón brillaban como siempre, pero adentro había una oscuridad que no se iba ni prendiendo todas las lámparas. Bernardo se levantó, fue a la ventana, miró la ciudad allá abajo, toda esa gente apostando, tomando, perdiendo dinero en las máquinas tragamonedas, y tuvo un pensamiento que lo heló. ¿En qué era diferente de ellos? Él también había apostado algo infinitamente más valioso que dinero. Se tocó el pecho, como buscando algo que ya no estaba ahí.
Afuera, un relámpago cruzó el cielo sin nubes. Trueno seco. El teléfono del cuarto sonó. Bernardo lo miró largo rato antes de contestar. Sabía quién era. Mañana, dijo la voz al otro lado. Solo eso. Y colgó. El día de la final amaneció raro. Cielo plomizo sobre Las Vegas. Algo casi imposible en pleno desierto. Hacía un calor seco que raspaba la garganta. Bernardo llegó a la arena temprano. La Thomas & Mack Center estaba llena hasta el tope. 17,000 personas, cámaras de televisión, luces, ruido ensordecedor. Los otros finalistas lo miraban con mezcla de envidia y recelo. Bernardo ya no les hablaba. Se quedó solo en el área de preparación, vendándose las manos, ajustándose el cinturón, respirando lento. Podía escuchar los latidos de su corazón, cada vez más rápidos. Sentía algo en el aire, como electricidad, como presión. Fue a ver al toro negro en los corrales. La bestia estaba quieta, demasiado quieta. Y cuando lo miró, Bernardo vio algo en esos ojos rojos que antes no había visto. Hambre, no de comida, de otra cosa. Bernardo estaba en su momento de gloria. La arena rugía con su nombre. ¡Salinas! 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 Había mexicanos en las gradas con banderas, gritando como locos. Gente que lo había visto subir de la nada, que creía en él, que lo veía como un héroe. Si supieran con qué había comprado ese éxito, se persignarían y huirían. Pero Bernardo empujó esos pensamientos lejos. Tenía que concentrarse. Esta era la final, su momento. Los otros competidores ya habían montado. El mejor puntaje hasta ahora era 88. Bernardo solo necesitaba montarse 8 segundos y volar bien para ganar. Fácil. Lo había hecho docenas de veces. Pero cuando anunciaron que era su turno y que iba a montar al toro negro, hubo un murmullo extraño en la multitud. Algunos se callaron, como si supieran, como si sintieran que algo malo iba a pasar. Había señales, claro que las había. Bernardo las ignoró todas. Cuando caminó hacia el cajón donde esperaba el toro negro, un viejo vaquero que trabajaba ahí le puso una mano en el hombro. «No lo hagas, muchacho», le dijo con voz temblorosa. «Ese toro está diferente hoy. Yo llevo 40 años en esto y nunca había sentido lo que siento ahora. No te subas». Bernardo se zafó sin responder. Siguió caminando. Pasó junto a una mujer que vendía hot dogs. Ella lo miró y se persignó rápido, murmurando algo en español que Bernardo no alcanzó a oír. Una de las cámaras de televisión parpadeó y se apagó cuando él pasó cerca. El técnico la golpeaba, confundido. En las gradas, sin que Bernardo lo viera, el hombre de negro se acomodaba en su asiento. Primera fila, sonriendo, esperando. Bernardo se paró junto al cajón. Miró hacia abajo. El toro negro estaba encerrado ahí, respirando fuerte. Vapor salía de sus narices a pesar del calor. Los ojos rojos brillaban con luz propia. El animal estaba tenso, todos los músculos marcados bajo la piel negra. Bernardo trepó la reja. Se acomodó sobre el lomo del toro, sintiendo el calor del cuerpo bajo él. Pero este calor era diferente. Era como sentarse sobre brasas. Quemaba. Se acomodó la mano en la reata. Apretó fuerte. El toro se movió, inquieto. Bernardo respiró hondo. 3 veces. El público estaba en silencio ahora. Un silencio pesado, antinatural. Bernardo levantó la mano libre. Asintió. El cajón se abrió. Y todo se fue al carajo. El toro negro salió como había salido siempre, explosivo, violento, retorciéndose en el aire. Pero algo era diferente. Bernardo lo sintió de inmediato. El ritmo estaba mal. Los movimientos del animal no eran los de antes. No había conexión.
Era como si el toro ya no quisiera que Bernardo lo montara. 2 segundos. El toro giró hacia la izquierda con una fuerza brutal. Bernardo se ladeó. Luchó por recuperar el centro. 3 segundos. Otro brinco, más alto que antes. Bernardo sintió que perdía agarre. La mano empezó a resbalarse. 4 segundos. El toro dio una vuelta completa en el aire. Imposible. Ningún animal podía hacer eso. Bernardo salió volando. 4 segundos. Solo 4 pinches segundos. Cayó mal. El golpe contra el suelo le sacó el aire. Y cuando trató de levantarse, vio algo que lo paralizó. El toro negro lo estaba mirando directo. Y venía hacia él. Los payasos de rodeo, esos tipos valientes que se dedican a distraer a los toros para salvar a los jinetes, trataron de interponerse. Uno de ellos agitó el trapo rojo frente al toro negro. El toro ni lo miró. Pasó de largo, directo a Bernardo. El otro payaso le gritó, le tiró el sombrero. Nada. El toro tenía un objetivo claro. Bernardo intentó levantarse, pero el tobillo le falló. Se arrastró hacia la reja. La multitud gritaba, un rugido de 17,000 gargantas. Pero Bernardo solo escuchaba los cascos del toro contra la tierra. Cada golpe como un tambor. ¡Bum! 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 Se volteó. El toro negro estaba a metros de distancia. Los ojos rojos lo miraban con algo que Bernardo reconoció. No era rabia animal. Era intención. Era propósito. Esto no era un accidente. Esto era el cobro. Esto era el precio. Y Bernardo lo entendió todo. Demasiado tarde. No voy a describir lo que pasó después. No con detalles. Solo diré que el toro negro alcanzó a Bernardo antes de que pudiera llegar a la reja. Y lo que pasó ahí, en el centro de esa arena, con las cámaras grabando y las luces brillando y las miles de personas gritando, fue rápido. Bernardo cayó. El toro pasó sobre él una vez, luego otra. Los vaqueros corrieron, tratando de alejar al animal. Pero el toro negro se quedó ahí, parado sobre el cuerpo de Bernardo, mirándolo hacia abajo, como asegurándose. Luego levantó la cabeza, resopló una vez y caminó tranquilo hacia la salida, como si nada. Cuando llegaron los paramédicos, Bernardo todavía respiraba, pero solo un poco, y solo por poco tiempo. Murió ahí, en la arena de Las Vegas, frente a 17,000 testigos. Campeón de nada. El público estaba en shock. Gente llorando, gente gritando, madres tapando los ojos de sus hijos, cámaras apuntando al lugar donde estaba el cuerpo, los comentaristas de televisión sin palabras, tratando de procesar lo que acababan de ver. La transmisión se cortó. Pusieron pantalla negra. En la arena, el caos. Jinetes persignándose, vaqueros con la cara pálida, el toro negro siendo llevado de vuelta a los corrales, caminando tranquilo, como si hubiera hecho un trabajo normal. Pero en medio de todo ese desastre, una persona estaba tranquila. Sentado en primera fila, el hombre de negro se levantó de su asiento. No parecía afectado, no parecía sorprendido. Se acomodó el sombrero, miró el centro de la arena una última vez y sonrió. Algunos lo vieron, no muchos. La gente estaba demasiado enfocada en el horror que acababa de pasar. Pero hubo unos cuantos que notaron al hombre de negro. Una señora mexicana que estaba en las gradas cerca de él, después contó que lo vio reírse. No una risa nerviosa o de shock, una risa genuina, de satisfacción, como alguien que acaba de terminar un trabajo bien hecho. La señora dijo que sintió un frío horrible cuando lo escuchó, que la risa sonaba incorrecta, demasiado profunda, que le hizo doler los oídos. Ella se persignó y volteó para otro lado. Cuando volvió a mirar, el hombre ya no estaba. Pero otros sí vieron lo que pasó. Vieron cómo se levantó, cómo empezó a caminar hacia la salida, y vieron lo que pasó después. El hombre de negro caminó hacia uno de los pasillos laterales, lejos de las cámaras, lejos de la gente. Iba despacio, sin prisa. Un vendedor de cerveza que estaba ahí parado después
le dijo a la policía que el tipo se detuvo a mitad del pasillo, que volteó hacia la arena una última vez, que levantó una mano, como en despedida, y que entonces pasó algo que no podía explicar. Empezó a salir humo del suelo, humo negro, espeso, que olía raro, no a fuego, a otra cosa, algo podrido, algo viejo. El humo rodeó al hombre. En cuestión de segundos ya no se podía ver nada. El vendedor dio un paso atrás, asustado, gritó. Otra gente volteó. Pero para cuando el humo se disipó, el hombre ya no estaba. Se había esfumado, como si nunca hubiera existido. Solo quedó el olor y una marca en el piso, como si algo se hubiera quemado. Justo antes de desaparecer, alguien lo escuchó hablar. Un trabajador de limpieza que estaba cerca, un hombre mayor, mexicano también, que después no quiso dar su nombre. Él dijo que oyó la voz del tipo de negro, clara, fuerte, aunque no movió los labios. La voz vino de otro lado, de arriba, de abajo, de todas partes, y dijo solo dos palabras en español que el trabajador nunca olvidaría. Dos palabras que lo hicieron rezar todas las noches por el resto de su vida. Trabajo terminado. Eso dijo la voz, y luego se fue. El humo se llevó todo, al hombre, a su risa, a su presencia. Solo quedaron esas dos palabras flotando en el aire. Trabajo terminado, como una sentencia, como un cierre, como el final de un contrato que se había cumplido. La investigación después fue un desastre. La policía revisó todas las grabaciones de seguridad. No encontraron al hombre de negro en ninguna. Es más, no había registro de que hubiera comprado boleto. No había nombre. No había cara en las cámaras. Era como si fuera invisible para la tecnología. Los testigos que dijeron haberlo visto fueron interrogados. Sus testimonios no coincidían en los detalles. Unos decían que era alto, otros que era de estatura normal, unos que tenía barba, otros que iba rasurado. La única constante era el traje negro, el sombrero y los ojos oscuros. Y todos coincidían en otra cosa, que había algo profundamente incorrecto en ese hombre. Algo que daba miedo sin razón aparente. La policía eventualmente cerró esa parte de la investigación. Dijeron que probablemente había sido un espectador normal que se asustó y se fue. Nadie les creyó. Y el toro negro. Esa es la parte que más aterra. Porque cuando fueron a los corrales a buscarlo después del incidente, el toro no estaba. El corral estaba vacío. La puerta seguía cerrada con candado desde afuera. No había forma de que el animal hubiera escapado, pero se había ido. Los trabajadores juraban que lo habían metido ahí. Había 5 testigos. Todos vieron al toro entrar. Vieron cerrar la puerta. Vieron poner el candado. Pero cuando fueron a revisar, solo había un corral vacío. Y algo más. En el piso, marcadas en la tierra, había huellas de cascos. Pero las huellas se volvían más y más superficiales, como si el animal se hubiera vuelto más liviano hasta que dejó de tocar el suelo. Las últimas huellas estaban justo en medio del corral, y después nada, como si el toro se hubiera evaporado, o como si nunca hubiera sido real para empezar. La historia oficial fue que Bernardo Salinas murió en un accidente trágico de rodeo, que el toro se asustó, que fue mala suerte, que pasan esas cosas. Hubo investigación, demandas, declaraciones. Al final todo se quedó en nada. No había de quién cobrar. El toro negro no tenía dueño registrado. Nunca había tenido. Los papeles que supuestamente lo acreditaban eran falsos. Las firmas no correspondían a nadie. El dinero que Bernardo había ganado fue a un primo lejano que apareció de la nada. El tipo vendió todo y se desapareció. La camioneta,
las joyas, la ropa cara, todo se fue en una subasta, como si Bernardo nunca hubiera existido, como si todo lo que había construido fuera humo. Y de cierta forma, así fue, porque todo lo que tenía había venido del pacto, y cuando el pacto se cumplió, todo se deshizo. No quedó nada, ni fama, ni gloria, ni recuerdo, solo una nota al pie en la historia del rodeo americano. Años después, algunos de los que estuvieron ahí esa noche empezaron a hablar, en voz baja, en privado. Contaban que habían sentido algo raro desde el principio, que el aire estaba pesado, que las luces parpadeaban, que había un olor extraño que no podían identificar. Una mujer dijo que vio sombras moviéndose en lugares donde no debería haber sombras. Un niño, que ahora era adulto, dijo que su mamá lo sacó de la arena antes de que pasara lo del toro, porque sintió algo malo. Un vaquero viejo confesó que había visto al diablo 2 veces en su vida. Una vez en un cruce de caminos en Sonora y otra vez esa noche en Las Vegas. Era el mismo cabrón, dijo. Los mismos ojos, la misma sonrisa. No me van a convencer de lo contrario. La gente que escuchaba esas historias se reía nerviosamente, pero en el fondo sabían que hay cosas en este mundo que no se explican y que a veces, cuando uno quiere algo demasiado, alguien te lo da, pero nunca gratis. Hay quienes dicen que el toro negro sigue apareciendo, que de vez en cuando, en rodeos pequeños, en pueblos olvidados, alguien ve un toro completamente negro con ojos rojos, que nunca se queda mucho tiempo, que aparece una noche y al día siguiente ya no está, que nadie sabe de dónde viene ni para dónde va, y que cuando aparece, siempre hay alguien ahí, alguien desesperado, alguien con rabia, alguien que daría lo que fuera por tener éxito. Y a ese alguien se le acerca un hombre de negro, con una oferta, con una sonrisa, con una promesa de que todo puede cambiar. Dicen que hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque a veces se cumple, y el precio siempre es más alto de lo que uno imaginó. Si alguna vez andan por un rodeo, por esas arenas de tierra donde el polvo brilla con las luces y la gente grita y los toros braman, pongan atención. Si ven un toro negro completo, sin manchas, con ojos que brillan raro cuando les da la luz, aléjense. Y si ven a un hombre de traje negro en las gradas, mirando fijamente a alguien, sonriendo sin razón, persígnense 3 veces y váyanse para otro lado. Porque el diablo no descansa, el diablo sigue trabajando, sigue buscando almas desesperadas, corazones llenos de odio, gente que cree que el éxito vale cualquier cosa. Bernardo Salinas aprendió la verdad demasiado tarde. No sean como él. No hagan tratos que no pueden romper. No vendan lo que no tiene precio. Porque cuando llegue la hora de cobrar, y siempre llega, van a estar solos en esa arena. Y el diablo siempre completa su trabajo. Siempre. Hasta la última letra del contrato. Hasta la última gota de sangre. Trabajo terminado. Y así termina la historia de Bernardo Salinas. Un hombre que quería respeto, quería ganar, quería demostrar su valor al mundo y terminó pagando un precio que ningún trofeo jamás podría compensar. Si esta historia te atrapó de principio a fin, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Aquí, cada relato lleva un misterio, una lección y un escalofrío diferente. Dale like al video para que más personas conozcan esta historia y para que el algoritmo lleve estos relatos aún más lejos. Y sobre todo, deja un comentario contando desde dónde estás viendo y qué te pareció esta historia. Porque historias como esta necesitan viajar, necesitan ser contadas,
necesitan encontrar oídos atentos antes de que sea tarde. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Un fuerte abrazo y hasta la próxima historia.